Las funciones son bloques de código que se pueden llamar cada vez que los necesitemos, sin condición alguna. Esto nos permite reutilizar y organizar el código de manera más eficiente y muy práctica. En los próximos capítulos vas a aprender los conceptos básicos de funciones en Python, para que puedas comenzar a utilizarlas en tus proyectos. Para declarar funciones en Python deberás utilizar la siguiente sintaxis. Empezamos con la palabra reservada def, para definir la función. A esta función le damos un nombre. Continuamos con unos paréntesis que podrán llevar opcionalmente parámetros. Si hay más de uno se tendrán que separar por comas. Finalizamos la línea de declaración con los dos puntos y empieza su bloque de código asociado. Aquí tendremos, como en cualquier otro bloque de código, un conjunto de instrucciones que harán cierta acción. Opcionalmente, al final de todo, después de todas las instrucciones del bloque de código, se puede utilizar un return. Este en caso de que queramos devolver valores. Ya explicaré la diferencia entre imprimir valores y devolverlos. Veamos este pequeño ejemplo práctico. Tenemos una función que se llama saludar. Como puedes apreciar aquí, no tiene parámetros. Dentro tenemos dos instrucciones. Una variable con un input y un print. Esta función perfectamente podría quedar así. Le podemos añadir más cosas si queremos, pero ya podemos decir que esto es una función. Si ejecutas este código, así como está, no te va a dar ningún error, pero tampoco va a salir nada en la consola. Esto es porque las funciones, para ejecutar su código, deben ser llamadas. Para hacer una llamada a la función simplemente tenemos que salir del bloque de código, es decir, dejamos sin intentar al bloque de la función, y llamamos a la función por su mismo nombre, como hemos hecho con funciones predefinidas de Python, como puede ser print, por ejemplo. Esta vez si ejecutamos sí que sale en la consola el código. Empezamos con el input y luego me saca el print y ahí finaliza. Pero todo este código no se va a ejecutar hasta que yo no llame a la función. Y podría llamar en el código en diferentes partes a la función tantas veces como la necesite. Esto lo que va a hacer es ejecutar este bloque de código una vez y después en este punto lo volverá a hacer. Esa es la diferencia que tendría, por ejemplo, de un condicional o un bucle. El condicional lleva una condición para ejecutarse y el bucle se ejecuta una serie de veces. En cambio, la función se ejecuta una sola vez cuando es llamada. Y las funciones se utilizan para poder llevar un trozo de código que podremos reutilizar normalmente y acceder a él de esta manera tan simple. Así, si necesitásemos repetir esto 10 veces, el código que tiene esta función de saludo, no tendríamos que repetir 10 veces todo esto, aquí, en el código. En este capítulo vas a ver qué son los parámetros de las funciones. Los parámetros son variables con las que podemos introducir datos en las funciones. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una función de saludo que no es muy práctica, la verdad. Si la llamamos, me sacará en la consola el saludo. Es el saludo que está escrito en este print. Bien, esto mismo se podría hacer sin utilizar ninguna función. Lo único que ganaría, si quiero repetir este mensaje varias veces, es no tener que escribirlo entero. Simplemente poner esa función saludar. Pero en este caso es una función que no es para nada práctica. En este caso podríamos añadir un parámetro. Este parámetro servirá de variable para introducir valores dentro de la función. El parámetro va a ser nombre. Se lo ponemos por aquí. Es un nombre de variable, al final, este parámetro. Y luego, en lugar de poner un nombre estático como Enrique, lo que podemos hacer es sustituir el valor del parámetro o variable, si lo entiendes mejor, por lo que le pongamos en la llamada. Entonces ahora, gracias a este parámetro, puedo hacer esto. Saludar y le doy un valor a nombre, aquí mismo, entre los paréntesis de la llamada. Pues primero quiero Enrique. Bien. Ahora mismo se le pasa Enrique aquí, esto se lo pasa al código que tiene la función
Y entonces nos queda muy buenas Enrique, el valor que le he pasado de argumento al parámetro. Explicaré un poquito mejor la diferencia entre argumento y parámetro. Lo bueno de esta función es que es reutilizable, porque ahora puedo hacer un saludo diferente. Y la función cada vez funciona con datos de entrada diferentes. Y esa es la funcionalidad que tienen los parámetros, para pasar valores dentro de las funciones. Vamos a complicar un poquito más esto. Ponemos un segundo parámetro. Para ello añadiremos una coma y ponemos el nombre del parámetro. Por ejemplo, edad. Dependiendo de si una función queremos que haga más o menos cosas, le pondremos más parámetros o menos, y será más complicada o menos complicada. Siempre hay que intentar hacer las cosas lo más simples posibles, en la medida de lo posible. Si estás haciendo algo muy complejo, intenta simplificarlo al máximo, pero hasta la medida de lo posible y lo lógico. Pues aquí podemos utilizar otro print y aprovechamos ese parámetro edad. Si te fijas, el color es diferente. Aquí tengo el parámetro iluminado porque lo estoy utilizando en algún punto de la función. Este parámetro lo he declarado y todavía no se está utilizando en ningún sitio. Por lo tanto, Visual Studio Code me lo deja en un tono apagado, para que sepa que este parámetro está para nada ahora mismo. En concreto, esto me lo está diciendo PayLens, la extensión PayLens, que me dice que no se está accediendo al parámetro edad. Y aquí indica que efectivamente es un parámetro. Pues aquí lo vamos a utilizar. Y ahora mismo la función es capaz de reaccionar ante dos acciones. Primero me saluda con el nombre que le pase y luego con una edad. Para pasarle la edad al parámetro edad, ahora tengo que hacer lo mismo en la llamada. Dos parámetros, dos valores. Le ponemos ahí la edad y listo. Los parámetros son obligatorios. Si hay dos, en la llamada le tienes que dar dos datos. Si no, ocurrirá el siguiente error. Aquí tengo dos parámetros, le pongo solo un valor y ahí tenemos un type error, que nos indica que a la función saludar le falta un argumento posicional requerido llamado edad. Nos está indicando eso mismo, que nos falta especificar un valor para el parámetro edad en esta llamada. Veamos la diferencia que hay entre parámetro y argumento. Los parámetros son las variables que ponemos en la declaración de la función. Y argumentos se les llama a los valores que se les pasan a los parámetros. Podríamos formar una frase como: en la función saludar declaro los parámetros nombre y edad. Y aquí podríamos decir: en la función saludar hago la llamada con los argumentos Enrique y 32. El argumento Enrique se lo paso al parámetro nombre de la función saludar. Y el argumento 32 se lo paso al parámetro edad de la función saludar. Los argumentos que estamos utilizando se llaman posicionales. Tanto Enrique como 32 son argumentos posicionales. ¿Qué quiere decir? Que son argumentos que se asocian posicionalmente al orden de la declaración de parámetros en la función. Es decir, ponemos el primer argumento y este corresponde al primer parámetro. Ponemos el segundo y corresponde al segundo parámetro. Y así con tantos como pudiésemos tener. Simplemente es un orden de posición. Ya que si hacemos esto con argumentos posicionales, las llamadas pueden perder todo el sentido. Esta vez dice: muy buenas 32, usted tiene Enrique años. Por lo tanto, por un mal orden posicional de los argumentos, he creado una llamada ilógica, que no tiene ningún sentido. Pues en este caso no hay errores, y esto lo tienes que tener en cuenta, tienes que prestar atención al orden que utilizas, porque este pequeño código es muy simple y se puede ver rápido el fallo, pero podría ser que estuvieses manejando muchos datos y que cometieses alguna incoherencia de este tipo bastante grande por indicar simplemente mal el orden posicional de los argumentos.
Hasta ahora hemos visto los argumentos posicionales, los cuales son los más habituales. Sin embargo, se pueden utilizar otro tipo de argumentos llamados argumentos de clave, los que veremos en concreto en este capítulo. Para utilizar estos argumentos de clave tendremos que hacer referencia al nombre del parámetro, al cual queremos asociarle un valor. Esto lo haremos en la llamada. Pues aquí tenemos estos dos argumentos posicionales, vamos a hacerlos de clave. El valor Enrique se va a corresponder a nombre. Entonces especifico el nombre del parámetro nombre, como puedes ver aquí ya me lo sugiere, con esta sintaxis. Tenemos que poner nombre, símbolo igual, que para Python es el de asignación, y le damos el valor. Esto sería como utilizar una variable, básicamente, para que lo entiendas de una forma clara. Y aquí tendríamos que poner edad. En este caso funcionaría exactamente igual. Y lo tenemos especificado de una forma quizás más legible. Y quizás te preguntes si por solo legibilidad utilizamos esto. La respuesta es que no. Gracias a especificar estos argumentos con claves, podemos variar el orden. Ya no necesitamos un orden posicional. Aquí da igual el orden que pongamos, que la llamada va a tener un sentido, va a tener lógica. Porque el intérprete de Python en la llamada no está asociando los valores que le pasamos posicionalmente, sino que lo hace directamente asociándolo a las claves. Aquí le digo, dale este valor a nombre. Pues ya está. Eso mismo se lo pasa a nombre. Si no utilizamos estos argumentos de clave, el intérprete de Python tiene que asociar estos valores posicionalmente. Por eso se llaman unos argumentos de clave y otros argumentos posicionales, que son estos de aquí. Llegamos a un tema importante que puede ser algo difícil de entender al principio, sin embargo es realmente de lo más fácil. Hasta ahora hemos estado imprimiendo los resultados de las funciones para verlos en la consola, pero si necesitamos utilizar esos datos en el programa, ¿cómo los utilizamos? En este caso utilizaremos return, que lo que hace es devolver el resultado al propio programa para poder utilizarlo. En la consola no verás nada. Ahora te explico bien cómo funciona esto. En esta función suma simplemente tenemos un print, que nos imprime el valor de realizar una suma de dos números que le pasamos por aquí. Pues ahora te propongo un pequeño reto. Utiliza el resultado de la llamada, es decir, ese 60 que nos produce, en alguna parte del código, fuera de la propia función. Por ejemplo, intenta hacer una suma del valor resultante con otro número cualquiera. Es decir, a este 60 o el número que te produzca esto, pues súmale un valor cualquiera y después intenta imprimirlo en la consola o hacer lo que quieras. Así como está hecha la función, no es posible. Se podría pensar que una posible solución es almacenar dentro de la función el resultado en una variable, para poder utilizarlo cuando queramos. Es decir, en lugar de poner aquí un print, ponemos una variable resultado, o como quieras llamarla, que nos guarde la suma de número 1 y número 2. Bien, esto va a funcionar dentro de la función. Si imprimimos resultado y hacemos esto, funciona bien. Pero ¿qué pasa si la variable resultado la queremos utilizar fuera de la función? Fíjate que aquí la variable me sale en un tono apagado. Se nos está indicando que esta variable no está siendo utilizada, aunque la estamos llamando aquí. Y como podemos ver, en el warning nos dice resultado no está definido, aunque sí que está definida esta variable. Esto está ocurriendo debido a algo llamado scope, alcance en español, o ámbito también. Básicamente es que no se pueden utilizar variables declaradas dentro de una función fuera de ellas. Es como si estuviesen separadas, en dos hojas de código diferentes, si te ayuda a entenderlo mejor, aunque realmente están en la misma. Estos temas los veremos con mayor profundidad en el siguiente módulo del curso de Python. Pues teniendo en cuenta eso, que no podemos utilizar una variable declarada aquí dentro fuera, podríamos pensar en hacer lo siguiente. Dejar aquí ese print y guardamos esta llamada en una variable. Y finalmente imprimimos resultado. De momento parece que todo va a ir bien. No tenemos advertencias ni nada.
Sin embargo, lo que me da es un 60 y un known. El primer resultado procede del propio print, este de aquí, el que tenemos en la función. Sin embargo, el valor que se almacena en la variable resultado aquí, con esta llamada, es un valor nulo o vacío, representado en Python con el valor known. Eso significa que no estoy pudiendo guardar el resultado de la operación realizada en la función. Si intento operar con ese valor, no va a funcionar. Por ejemplo, ponemos multiplicación y queremos multiplicar resultado, que podríamos pensar que lleva un 60, pero en realidad aquí está llevando un known, por 10. Y aquí tenemos ese print. Y me da el siguiente error. Bueno, aquí habría que poner multiplicación bien escrito. El error está produciéndose en resultado por 10. Y aquí me dice error de tipo de dato. Tipos de operandos no compatibles. Y tenemos el tipo known type, es decir, known, e int. Si quieres hacer la prueba de este known type, lo puedes hacer así. Almacena un valor known con la n mayúscula y después con la función predefinida type imprimes el tipo de dato. Y puedes ver que es un known type. Bien, dejemos todos estos intentos inservibles y vamos a utilizar el elemento clave de este capítulo, return. Te he puesto todos estos ejemplos para que veas específicamente por qué utilizar return, por qué devolver un valor dentro del programa. Pues eso es lo que hacemos con return, devolvemos el resultado de la llamada de una función al propio programa, para que se pueda utilizar en operaciones fuera de la propia función. Pues return lo que hace es devolver un valor de retorno. Así es como se llama, valor de retorno. Cuando hablemos la función devuelve tal, estamos hablando de return. Si imprime algo, diré la función imprime tal, no devuelve. Puede ser que alguna vez me equivoque, que haya un print y diga la función devuelve no sé qué. Lo explico para que entiendas bien la terminología. Pues aquí, si queremos devolver valores con la función para reutilizarlos, en lugar de poner un print, lo que tenemos que poner es return. Con esto le decimos al intérprete que nos devuelva el resultado de número 1 más número 2. Pues ahora, si hacemos esto, en la consola no nos sale nada, porque el valor se está devolviendo dentro del programa. Si queremos, podemos después, fuera de la función, imprimir, aunque sería una tontería. Aquí capturamos ese valor de retorno y lo imprimimos. Pero algo más práctico que imprimir una llamada con un valor de retorno es almacenarlo en una variable. Sencillamente tenemos que darle un nombre a una variable y asignarle el valor de retorno de la llamada, es decir, hacer la llamada y esta llamada devolverá ese valor. Y se quedará guardado aquí. Pues si le ponemos esto mismo, lo que se sustituye al ejecutarlo es 30 en este caso. O el valor que diese la operación. Y como ya sabes, al tener una variable aquí, fuera de cualquier función, pues podemos utilizarla para lo que queramos. Por ejemplo, voy a poner una variable que se llame sumas. Y aquí le doy el valor de resultado por 3. Y ahora imprimo sumas. Quedaría el código así. Y podemos operar perfectamente. Pues para eso nos sirve el valor de retorno. Perfectamente puedes utilizar print y return en la misma función. Por ejemplo, así. Podríamos dejarlo así. Tenemos ese print, ese return. Aquí la llamada e imprimimos la variable resultado con el valor que tenga. Al hacer la llamada aquí,
se imprime este valor, se va a calcular la suma, y después el return deja almacenado aquí un 30, que es lo que se imprime finalmente. Esto te lo pongo simplemente para que sepas que puedes utilizar ambas cosas. Lo importante es que sepas la diferencia entre imprimir algo y devolverlo. Porque imprimir no nos sirve para nada más que mostrar datos de salida en la consola. No podemos hacer nada con ello. Y es importante que sepas que return debe ser la última instrucción dentro de un bloque de código de una función. Esto es debido a que la ejecución de return finaliza la ejecución de la función. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí, este print se ensombrece porque no es accesible en ningún momento. Aquí finaliza la instrucción. Esto sería como el break de los bucles. Rompe la ejecución después de hacer lo que tiene que hacer. ¿Ves? En este caso simplemente me sale el valor 30. Este print ha desaparecido. En este capítulo vamos a ver brevemente las funciones predefinidas de Python, tema que hemos tocado durante todo el curso. Simplemente debes conocer unos pequeños detalles antes de continuar. Las funciones predefinidas son una serie de funciones que vienen integradas con el lenguaje Python. Estas nos sirven para hacer muchas de las típicas tareas que haremos al programar. Algunas de las que hemos visto ya son print, input, int, float, str, range, etc. Estas funciones no son difíciles de aprender para manejar, me refiero. Hay algunas que son para usos un poco más avanzados, pero todo es encontrar los momentos para ir aprendiendo y utilizando nuevas funciones. En esta página de la referencia oficial de Python, tienes todas las funciones predefinidas del lenguaje. Sí que es cierto que puedes aprender desde aquí a utilizarlas, pero las explicaciones son bastante técnicas. Esto te será de gran ayuda más adelante, cuando sepas manejarte totalmente por tu cuenta. Necesitas un poco más de experiencia, seguramente. O a lo mejor se te da bien y lo entiendes perfecto. Por ejemplo, vamos aquí a Range para ver cómo funciona y nos muestra su sintaxis, los parámetros que tenemos. Acuérdate de inicio, parada y paso, o final, lo llamaba yo también. Pero como puedes apreciar, son explicaciones un poco difíciles de comprender al principio. Pero realmente ya has visto lo fácil que es aprender a utilizarlas. Simplemente es ir enfocándolo en conceptos prácticos. Saber para qué utilizar esa función. Siempre que tengas una pequeña idea de uso, puedes entender mejor cómo funciona. Dejamos este módulo aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Y nos veremos de aquí un tiempo, no será demasiado largo, con la siguiente parte del curso. Es decir, el siguiente módulo, que será el de programación orientada a objetos, programación modular, programación defensiva y algo de documentación. Este nuevo módulo, en comparación a este de fundamentos, va a ser bastante avanzado. Así que prepararos bien, porque vienen muchas cosas nuevas. Buenos días, supervivientes del yermo. Aquí estamos una vez más transmitiendo desde la seguridad de nuestro búnker subterráneo en el corazón de este mundo postapocalíptico. Les habla su anfitrión de confianza, el guardián de la verdad. Hoy tenemos un desafío especial para todos nuestros oyentes. Un reto de programación en Python que pondrá a prueba vuestras habilidades. Para este segundo reto os he preparado un gestor de tareas en la consola. Este reto seguramente lo dividiré en dos partes, para que no quede muy largo. En la primera parte nos dedicaremos a hacer la interfaz de usuario en la consola, y en la segunda nos dedicaremos a hacer la lógica de la aplicación. Los requisitos para superar este reto son los que ves en pantalla. Todo esto lo aprenderás en el curso básico de Python. Si no conoces o no manejas algún tema, te recomiendo que lo veas. El reto lo voy a ir resolviendo en tiempo real, es decir, os voy a decir, voy a hacer esta parte. Ahí podéis poner la reproducción en pausa e intentar completar eso.
Si no lo sabéis hacer, no os preocupéis, ir aprendiendo de la solución que voy escribiendo yo. Por supuesto, no hace falta que sea idéntica a la mía. Puedes hacerlo como quieras, mientras se cumpla el objetivo principal, que es crear el gestor de tareas con las funcionalidades que te daré a continuación. Y que lo hagas en 2 módulos. Esos serían los requisitos obligatorios. El resto es libre. Veamos los componentes que formarán la aplicación. El programa contará con 2 módulos, app.py y funciones.py. Los nombres no son importantes, puedes llamarlos como quieras, mientras tengan esa extensión .py. El primer módulo, app.py, contendrá la parte esencial de presentación para el usuario. Con presentación me refiero a la interfaz de usuario, en la consola. Esta la formará un bucle indeterminado, un while true, con un menú dentro. El menú lo haremos con un condicional. El segundo módulo, funciones.py, contendrá una lista para gestionar las tareas y 4 funciones, las cuales operarán toda la lógica de nuestra aplicación. Las funcionalidades que hay que crear son añadir tarea, ver tareas, marcar tarea como completada y eliminar tarea. Además, adicionalmente tendremos la opción de salir del programa. Pero esto es tan simple que no necesita ni siquiera una función. Pues hasta aquí las instrucciones, empecemos ya a resolver el proyecto. Si no sabes hacer absolutamente nada de lo que voy pidiendo, o te cuesta un montón, no te preocupes. Tú observa lo que voy haciendo y vas aprendiendo de ello. Te recomiendo que vayas escribiendo todo lo que hago. Pues vamos a crear estos 2 módulos, que son archivos de Python. Venimos aquí, nuevo archivo, y le vamos a dar el nombre app.py. Y ya dejamos el otro listo. Ambos archivos tienen que estar en la raíz del proyecto, es decir, sueltos sin ninguna carpeta. Ignora estas carpetas que tengo yo por aquí. Una vez creados los 2 módulos, nos vamos a trabajar sobre el módulo app.py. Lo que quiero que hagas es importar el módulo de funciones. Esto lo podemos hacer de diferentes formas. Si queremos importar todo directamente del módulo, lo haremos de esta forma. From, nombre del módulo, funciones, import, y con este asterisco le decimos all, impórtalo todo. Esta es la importación más fácil para principiantes, puesto que no tienes que estar nombrando la ruta, por así llamarla, de los elementos que importas. Que sea la más fácil para principiantes no quiere decir que sea la mejor. La que voy a utilizar yo será esta. Adicionalmente le podríamos dar un alias con as y lo llamamos por ejemplo fn. Con esto nos referiríamos al módulo como fn y no funciones a partir de esta línea. Sin embargo, para simplificar, porque sé que todavía muchos de vosotros no habréis dado el tema de módulos, lo voy a dejar así. Import funciones. Con esto tenemos acceso al módulo funciones, a este archivo. Cuando escribamos código, podremos utilizarlo directamente en app.py. Lo siguiente que haremos será crear un menú para la interfaz del usuario. El menú tendrá las siguientes opciones. Título de la aplicación, os lo podéis inventar. La opción 1 que será añadir tarea. Opción 2, ver tareas. Opción 3, marcar tarea como completada. Opción 4, eliminar tarea. Y opción 5, salir del programa. Para crear un menú, lo haremos en modo texto. Para ello utilizaremos la función predefinida print para ir imprimiendo las diferentes opciones. Pues primero, lo que voy a hacer será crear esa serie de prints que formarán el menú. Ponemos un primer print para el título. Otro para la primera opción. Y así hasta terminar con todas. El menú nos quedará algo así. Si ejecutamos esto, nos aparece de esta forma. Por aquí he añadido primero un salto de línea para que haga este espacio y luego al final he añadido otro para que haga este otro espacio. La organización de los elementos lo puedes llevar como tú quieras. Ahora necesitamos un bucle que repita esto una y otra vez. ¿Para qué? Para poder ir eligiendo las opciones que queramos. Tú cuando abres un programa, trabajas con él
haciendo todas las acciones que necesitas y luego lo cierras cuando has terminado. Pues eso, si necesitas añadir 3 tareas, ver las tareas que has puesto, marcar alguna como completada, eliminar alguna, pues el programa debe poder permitirte hacer todas estas acciones sin tener que estar cargando cada vez el programa. Para ello necesitamos un bucle indeterminado. Un bucle que sea, por así decirlo, infinito. Que se ejecute indefinidamente hasta que nosotros queramos. La forma de salir de ese bucle será con la opción 5. Pero de momento no vamos a implementar esto todavía. Solo quiero que pongas este menú en un bucle para que se repita una y otra vez. Para solucionar esto, lo haremos así. Ponemos bucle principal, por ejemplo. While true. Seleccionamos todo el menú que va a ir dentro del bucle y con esto seleccionado pulsamos la tecla tabulador. Así creamos una indentación en todas las líneas. Probemos de ejecutar. Ahora se va ejecutando de manera infinita este menú. Lo que necesitamos es establecer una pausa ahora, entre opción y opción. Para ello lo que haremos será añadir una entrada de datos que permita introducir un número de opción al usuario. Pues la entrada de datos la crearemos por aquí. Creamos una variable, por ejemplo opción, y utilizamos un input para crear esa entrada. Por aquí indicamos al usuario qué es lo que tiene que hacer. Y además, adicionalmente, voy a añadir un espacio para separar un poco más. Pues estos espacios los puedes ir haciendo de la siguiente forma. Saltos de línea en print. Probemos cómo va quedando. Vale, ahí tenemos esa pausa establecida que la produce el input y hasta que no pongamos un número de opción no hará nada más el programa, se queda en espera. Aquí, por ejemplo, le podríamos poner un espacio entre la opción salir y el input. Pues venimos por aquí y ponemos esto. Vale, ya nos queda un poquito más separado todo. Aquí que ponemos una opción como 1, ¿qué pasa? Se recibe en el programa perfectamente y luego no tiene nada más de momento que hacer con ello. Entonces finaliza el bucle y vuelve a sacar el menú, pidiendo de nuevo otra opción. Aquí, si tuviésemos ya la lógica asociada a esta opción, al poner ese número 1 hubiese ejecutado la parte lógica del programa que haría lo necesario para añadir una tarea al gestor de tareas. Y luego, cuando hubiese hecho esa acción, nos hubiese salido el resultado por aquí y hubiese terminado el bucle, cargando de nuevo el menú, permitiéndonos poner otra opción. Lo siguiente que tenemos que hacer es un condicional para que este menú funcione, para poder asociar cada una de estas opciones, que simplemente son prints, son texto, a las funciones que crearemos en el siguiente capítulo. Pues venimos por aquí y ponemos menú de opciones. Aquí este comentario lo puedes quitar por si te crea confusión, ya que tendremos entre comillas 2 menús, pero básicamente es el mismo menú. Simplemente vamos a asociar estos prints a un condicional que será capaz, en base a lógica booleana, de ejecutar ciertas funciones en cada momento. Lo dejamos así o déjalo como tú quieras. Ves poniendo los comentarios precisos para ir explicando todo lo que vas haciendo. Tampoco importa que aquí pongas salto de línea en un comentario. No es necesario. Quien ya sabe programar en Python ya conoce lo que es un salto de línea perfectamente. Para este menú puedes utilizar cualquier tipo de condicional. Recuerda que en Python tenemos if, pero desde la versión 3.10 se añadió match. Utiliza el que prefieras. Pues en mi caso voy a utilizar match. Ponemos match opción para enlazar el dato que ponga el usuario con este condicional. Y aquí vamos a poner un case para cada una de las opciones. Entonces necesitamos 5 case en principio.
Aquí, ¿por qué estoy poniendo case 1 como string? Pues el input, por defecto, almacena un str. Entonces ya encajaría este tipo de dato con este. Si quieres hacerlo así, quizás, pues transforma este input a int. Lo pones así y ya te encajaría. Yo lo quiero dejar de esta forma. De momento no tenemos nada que añadir aquí, así que vamos a poner pass, para que no nos dé error ni nos esté avisando de cosas. Lo mismo hacemos con el resto de cases. Por último, el usuario es muchas veces impredecible. Entonces puede pasar que directamente no quiera poner un número de opción del 1 al 5 y ponga, por ejemplo, un 7. También podría poner una letra. Si has utilizado if, podrías poner un else que diga opción inválida, si no es ninguna de estas. Si has utilizado match, lo haremos de la siguiente forma. Ponemos case y por convención esto, el cual va a ser el que se va a ejecutar en caso de que todo esto evalúe como false. La opción 5, que es la de salir, ahí lo puedes ver, es muy sencilla de hacer. No necesitamos ninguna función, como he dicho, así que vamos a completarla ya. Sencillamente tenemos que informar al usuario de que se está saliendo del programa y que luego se salga de él, efectivamente. Esto lo conseguimos con un print. Así. Y luego debemos añadir un elemento más para salir del bucle, ya que ahora mismo, si ejecutamos esto, ponemos la opción 5 para intentar salir y nos dice que está desconectando del programa, pero no sale. Entonces hay que hacer algo ahí para que finalice el bucle. También, ya que estamos, vamos a probar una opción incorrecta, por ejemplo 7. Aquí nos dice opción inválida, está funcionando ya. Venga, añade eso que le falta a esto, a este case, y vamos terminando esta primera parte. Pues aquí le ponemos un break, que rompa la ejecución del bucle. Ahora sí, ponemos opción 5 y finaliza. Bien, en el siguiente capítulo ya iremos haciendo estas funciones en el archivo funciones.py e iremos asociando por aquí esas funciones para que se vayan ejecutando en el caso de que el usuario elija una de estas opciones. Por ejemplo, la opción 1 será para añadir tarea. Entonces, este case, cuando el usuario ponga aquí 1 para seleccionar esa opción, se ejecutará, será true por esto, y llamará por aquí a la función. Así de simple. Ahora lo complicado será hacer esas funciones, que van a tener toda la lógica para hacer estas acciones. Atención, habitantes del yermo, aquí vuestro leal guardián de la verdad. Contra todo pronóstico seguimos en pie, seguimos luchando y por supuesto seguimos programando. El reto de programación en Python continúa. Necesitamos una chispa de ingenio humano en medio de toda esta desolación. Para aquellos valientes que se atrevan a soñar con un futuro mejor, que sus líneas de código sean el camino hacia la reconstrucción de la civilización. Vamos a crear la lógica de la aplicación. Por el momento tenemos esto en la interfaz del usuario. Así lo dejamos en el capítulo anterior. Ahora lo que nos toca es empezar a crear la lógica de la aplicación. Para ello nos iremos al módulo funciones.py. Primero, añade una lista sobre la que ir guardando tareas. Sencillamente eso. Por defecto, nuestra lista estará vacía. Dejaremos que sea el usuario el que vaya rellenándola con tareas. Y ahora vamos a crear el esqueleto de la lógica, las funciones que necesitamos para que funcione. Esta es la lista de funciones que tiene el programa. Lo que tienes que hacer es crearlas y dejarlas con un pass, e iremos completándolas. Cada una de estas funciones recibirá un parámetro. Será una lista. Gracias a este parámetro podemos pasarle la lista tareas o cualquier otra,
y así cada una de las funciones podrá operar con dicha lista. Pues empecemos con la primera, agregar tarea. Ya está, solo tenías que hacer esto. Y ahora hacemos lo mismo con el resto. Esta sería ver tareas, lo mismo, un mismo parámetro para una lista. El nombre que le des al parámetro no tiene nada que ver con la lista que le vayamos a pasar, simplemente es el nombre de parámetro. Si le pones el mismo nombre a la lista y al parámetro, puede ser que crees confusión, ya que una cosa es la variable que contiene la lista y otra el parámetro de las funciones. A este parámetro de las funciones le pasaremos concretamente en este programa esta lista llamada tareas, pero podría ser cualquier otra lista, o incluso podríamos tener aquí varias listas. Bueno, espero que quede claro, que es simplemente un nombre de parámetro. Pues ya tenemos las 4 funciones. Ahora es buen momento de enlazar estas funciones con la interfaz de usuario. Así, cuando vayamos rellenando código, ya estarán conectadas y podremos ir probándolas. Primero de todo, guarda los cambios si no lo has hecho y nos vamos a app.py. Por aquí nos vamos al menú de opciones, al condicional, y tenemos que cambiar este pass por la conexión con la función. Para llamar a un elemento de un módulo, tenemos que hacerlo, si has hecho la importación de esta forma, con su nombre. Te recomiendo, si no sabes manejar módulos, que lo hagas de la misma forma que lo hago yo, exactamente. No te compliques. Import funciones o el nombre que le hayas dado a este módulo y ya está. Pues bien, llamamos aquí primero al módulo funciones, que ya lo tenemos importado. Ahí puedes ver que nos lo recomienda. Después queremos acceder de funciones, ya estamos dentro del archivo con ese nombre. Queremos acceder a esta función de aquí, la primera, que sería agregar tarea, que corresponde al case 1, que es la opción 1, añadir tarea. Entonces tenemos que asociar esta lógica. Pues funciones, punto, aquí ya te muestra las 4 funciones e incluso la lista. Nos interesa esta, agregar tarea. Puesto que es una función, tiene sus paréntesis. Y aquí nos indica el parámetro que tiene, que es lista. Y con any nos indica que puede ser cualquier tipo de dato. En nuestro caso, con la lógica que estamos diseñando, va a ser una lista, un tipo de dato list. Y que esta función dice que devuelve un valor known, no devuelve nada, por así decirlo, ya que no tiene un return. Estos son pequeños detalles extra para que vayáis aprendiendo más. Pues ¿qué necesitamos pasarle a agregar tarea? Para que funcione. Una lista, he dicho. La lista se llama tareas. Pues tenemos que llamar a este elemento, que está en ese módulo. Ponemos nombre del módulo nuevamente, funciones, punto, y ahí podemos acceder a tareas. Es lo mismo que si tuviésemos aquí la lista escrita. Y aquí le pasaríamos, puesto que está en este mismo módulo, esto. Pero como no es el caso, la tenemos en el otro archivo, pues ya está, lo pasamos así. Y la pongo en el otro archivo para ir separando las cosas, lo que sería la parte de la lógica y mecanismos internos del programa, con la parte de la interfaz del usuario, lo que va a ver el usuario. Así nos centramos muy bien en cada parte de la aplicación y podemos tener separadas las cosas. Si algo lógico no funciona, nos iremos a revisar este archivo. Y si algo de la interfaz se ve mal en la consola, mal presentado o cualquier cosa del estilo, pues nos iremos aquí, a la parte de la interfaz. Por eso se separan las cosas, entre otras ventajas. Ahora, haz lo mismo con el case 2, 3 y 4, que son los que nos faltan, con cada una de las tareas correspondientes. Ver tareas, marcar tarea como completada y eliminar tarea. Pues así nos quedaría este match. O en tu caso, si lo has hecho con if-else, pues bueno, quedará parecido, pero con esa estructura. Ejecutemos la aplicación a ver qué pasa si llamamos alguna de las opciones. Voy a probar la opción 1.
añadir tarea. Bien, está funcionando, no da error, el bucle sigue funcionando y me ha dejado introducir la opción 1. Pongamos un 5 para salir. De momento, por supuesto, no hace nada porque tenemos pass, pero ha llamado correctamente a la función. Si tienes un mal enlace, tienes algo aquí mal, cuando intentes llamar desde la interfaz a alguna de estas funciones, te dará un error. Por ejemplo, que tengo mal pasada la lista. No hago esto aquí, ¿ves? No está definido. Pues yo ejecuto el programa, en principio me funciona en la interfaz, pero luego si intento introducir la opción 1, que llamará a esa función con un argumento incorrecto, ocurre esto. Y el error ocurre directamente en este archivo, en la línea 23. Nos indica que es esto, que el nombre tareas no está definido. Pues este error es un error de importación. Vendríamos a la línea 23 y haríamos correctamente la importación. ¿Ves? Así podemos probar muy bien cada una de las partes. Prueba cada una de las opciones si quieres y así te aseguras de que estén bien enlazadas. Si no te da error, lo has hecho correcto. Para terminar esta segunda parte y que no te vayas con las manos medio vacías, vamos a crear la primera funcionalidad y la terminamos hoy, la de agregar tarea. Pues venimos aquí, borramos el pass y vas a tener que completar todo esto. Lo puedes hacer como tú quieras. Ingéniatelas de la forma que prefieras, da lo mismo, mientras cumplas estos 5 requisitos. Primero, tendrás que tener una entrada para la tarea, para que el usuario introduzca su tarea. Un STR, sin más. Por ejemplo, lavar los platos. Lo escribe en la consola y ya está, tendría que quedar almacenado en una variable. Después, quiero que se añada siempre la tarea al final de la lista. De momento está vacía, pero si vamos añadiendo varias tareas, quiero que se ponga la primera tarea aquí en la lista y después la siguiente se ponga en el último lugar y la siguiente a esta en el último lugar y así sucesivamente. Entonces hay un método de lista que puedes utilizar para esto y lo dimos en el curso básico. Después deberás informar de que la tarea se ha añadido, esto se hace con un simple print. Quiero que imprimas la tarea que ha añadido, es decir, el STR que se haya añadido en la lista, para que el usuario sepa exactamente qué es lo que ha introducido. Y finalmente quiero que te las ingenies para informar del número de tarea. Por ejemplo, yo añado la primera tarea y que ponga aquí, la tarea se añadió al número 1 de la lista, o algo así. O se añadió en la posición 1. Después añadimos otra tarea y que diga, la tarea se añadió en la posición 2. Como pista te diré que puedes hacer esto con una función predefinida de Python. Intenta completar todos los pasos que puedas y nos vemos en la solución. Pues primero, venimos por aquí y ponemos la entrada para la tarea. Vamos a ampliar un poquito más, por si no lo veis bien. No tanto. Y pondremos variable tarea, por ejemplo. Input. Y ya estaría. Por aquí, añadir la tarea al final de la lista. Pues es fácil, utilizamos el método append, que añade un elemento al final de una lista. Pondríamos lista, que es el nombre del parámetro, entonces si la lista se llama tareas, pues aquí se pasará tareas, como hemos hecho aquí, ¿ves? Tareas. Y lo que habrá aquí, en este nombre, será tareas realmente. Entonces estas funciones sirven para cualquier lista, se llame como se llame. Podemos trabajar con una lista, tareas, o podemos trabajar con 15, da igual. Y aquí ponemos append. ¿Y qué le pasamos al final de la lista? Append espera el elemento que tiene que añadir. Pues le pasamos tarea. Quizás esta era la parte más difícil, pensar cómo le añado el elemento al final de la lista utilizando este método.
No sé si queréis ir contándome en los comentarios qué partes os han costado más y cualquier curiosidad que queráis contar. Lo siguiente que vamos a hacer es informar al usuario de que la tarea se añadió a la lista de tareas pendientes. Pues lo hacemos esto con un simple print. Algo así, y le he puesto 2 saltos de línea para ir espaciando un poco más. Después, imprimir la tarea añadida. Pues aquí le indicamos al usuario que la tarea añadida es tal. Esto se puede hacer en varios print o en uno solo. De esta forma. Y nos quedaría una cosa más. Informar del número de tarea. Pues esto lo haremos también con un print. Todo lo que vayamos informando en una consola se hace a base de prints. La tarea se almacenó en la posición X. Si es la 1, la 2, la 3, pues para ello tenemos que contar la longitud de elementos de la lista, que coincide justamente con el último elemento añadido siempre. Si tenemos en la lista, supongamos, 2 elementos y añadimos otro más, este elemento será el elemento número 3 y la longitud de la lista será de 3. Entonces nos coincide ahí. Si utilizamos len, la función predefinida de Python, podremos contar la longitud de elementos de la lista. Le pasamos el valor del parámetro y nos quedaría poner por aquí quizás un salto de línea para separar. Seguramente tu solución haya quedado algo diferente de la mía. Lo importante es que funcione de la manera que te he descrito aquí. Pues ya la tendríamos. Vamos a probarla. Le damos a la opción 1 y ya empezamos ahí a utilizar esa primera funcionalidad. Introduzca la descripción de la tarea. Escribimos el texto de la tarea, presionamos la tecla Enter y aquí nos sale: la tarea se añadió a la lista de tareas pendientes. La tarea añadida es programar un rato más. Y la tarea se almacenó en la posición 1. Después de esto volvemos otra vez al gestor de tareas, gracias a ese bucle. Y ahora podemos seguir añadiendo tareas. Introducimos la opción 1 de nuevo y otra tarea. Se ha añadido correctamente, nos dice cuál es y se almacenó en la posición 2. Va contando correctamente. Podemos salir y ya está. Este programa es volátil. Con esto lo que quiero decir es que cuando eliminas la consola, sales de él, se borra todo lo que hay en la lista. Este es el funcionamiento normal. Si queremos guardar todas estas tareas para que cuando se cierre el programa se queden almacenadas y podamos seguir utilizándolo, necesitamos una base de datos. Pero eso es un tema ya más complicado que veremos en futuros retos. Aquí estás aprendiendo la lógica de cómo funcionan todas estas cosas. Después, en la base de datos se podrían ir almacenando las cosas que vamos procesando en la lista. Así que este programa después te puede servir para añadirle esa funcionalidad de guardar en base de datos. Continuaremos a partir del siguiente capítulo con el resto de funciones. Muy buenas, habitantes del Yermo, el guardián de la verdad al habla. Hoy retomamos el desafío de programación en Python. Aprovechar para aprender porque en estos tiempos el conocimiento es poder. Así que manos a la obra y que la sabiduría del código os guíe. Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el reto de Python. En esta parte vas a ver cómo crear la lógica para la función ver tareas, la cual deberá recorrer todos los elementos de la lista tareas y presentarlos en un listado como este que ves en pantalla. La solución la puedes hacer como quieras, pero si no sabes por dónde empezar, aquí tienes unas instrucciones básicas. Lo primero que necesitamos hacer es un condicional que evalúe si la lista está vacía o no. Aquí os voy a dar una pista muy sencilla. En Python, si un elemento como una lista está vacío, produce un resultado booleano de false. En cambio, si tiene al menos un elemento, producirá un resultado booleano true. Con esta pista ya podéis empezar a hacer el condicional.
Pues aquí tenemos el primer comentario, condicional que evalúe si algo está en la lista. Venimos por aquí, si hay algo en la lista se presenta, pues vamos a escribirlo. If lista. Esto quiere decir que si lista evalúa como true, es decir, tiene un elemento o más, se va a ejecutar este if. Será lo mismo que tener un if true aquí. Si la lista está vacía, dará un resultado false. Por lo tanto, con un else lo contemplamos. Lo dejamos de momento así para que no nos marque fallos y continuemos. Esto de aquí lo podemos quitar ya. Vamos a poner el mensaje de fin del listado. Esto va a ser simplemente un print que avise que el listado se ha terminado, una vez haya presentado por aquí dicho listado. Ahora vamos a hacer la parte fácil y luego hacemos la difícil. Si la lista está vacía, se avisa de ello. Pues eso es lo que tienes que hacer, avisar de ello en la consola. Simplemente tenemos que poner un print. Probemos de ejecutar esta función a ver si lo que tenemos nos está funcionando. Para poder probarlo, la lista tiene que estar vacía, para que evalúe como false y se ejecute ese else. Entonces, venimos aquí y no añadiremos ninguna tarea de momento. Opción 2, ver tareas. Y nos sale efectivamente no hay tareas pendientes, fin del listado de tareas, porque no hay ninguna. Si quieres que este mensaje solo salga cuando se imprima la lista, lo pones por aquí, en el if. Por si no te gusta que saque no hay tareas pendientes y luego ponga fin del listado que no se ha imprimido al final. Como tú prefieras. Aquí viene la parte difícil. Tenemos que completar este if. Y ya habremos terminado. Hay que ingeniárselas para que cuando tengamos elementos en la lista, se vayan imprimiendo. Estos deben salir con un número de tarea y la tarea en sí. Como he dicho al principio, podéis hacer esto como queráis. Intentar solucionarlo de la manera que sepáis y yo os mostraré mi solución. Aquí la pista que voy a dar, para quien quiera hacerlo más parecido a lo que voy a hacer yo, es la función predefinida enumerate. Para quien no sepa cómo funciona esta función, puesto que no la he explicado en el curso, voy a dar unas pequeñas explicaciones. Quien no quiera saberlas o ya las sepa, puede saltarse un trocito de vídeo. En tareas vamos a añadir alguna tarea directamente aquí. Y aquí vamos a utilizar esta función. Esta función lo que hace es devolver una tupla con dos posiciones. Lo podremos ver así, con un bucle. A la función le pasaremos el elemento que queremos enumerar, es decir, del cual queremos hacer un listado. En este caso se trata de tareas, la lista que hay por aquí. En la función ten en cuenta que tendrás un parámetro para pasar la lista. Lo digo para que no te confundas con los nombres. Y aquí vamos a imprimir lo que nos devuelva el iterador cada vez que se ejecute el bucle. Por lo tanto, print tarea, o si le has puesto aquí i, que se suele poner, pues eso. Si pasamos el cursor por aquí, podremos ver bien cómo funciona. Fíjate esta parte de aquí. Esta función es útil para obtener un listado indexado. Y por aquí nos muestra el tipo de dato que devuelve y cómo lo devuelve. Tenemos unos paréntesis, por lo tanto es una tupla. Y por aquí tenemos una serie de números, que son índices, 0, 1, 2, y los que haya. Y luego tenemos en la misma tupla otro elemento, que pone secuencia 0, secuencia 1 y 2, en el ejemplo. Simplemente va iterando la posición 0 de la lista, la posición 1 y la posición 2, y las que haya. Y esto lo hace con la sintaxis típica de las listas. Esa que hemos utilizado, que sería tareas,
posición 0, 1, 2 y así. Pues esto nos lo hace de manera automática. Va accediendo a cada una de las posiciones. El objeto que produce esta función se llama objeto iterador. Es un objeto que está preparado para ser iterado, con un iterador. Al ejecutar esto, vemos esas tuplas. Nos ha generado posición de índice 0, el primer valor de la lista, y así con tantos elementos que tenga. Para acceder a las dos posiciones de cada tupla en cada iteración del bucle, puedes utilizar un bucle anidado o algo más fácil, un doble iterador, que en Python nos soluciona muchas tareas. Para utilizar este doble iterador, lo haremos así. En lugar de tener solo uno, le ponemos dos, y se pueden poner más. Lo primero que saca esto es un índice, esto de aquí, el índice de posición de la lista. Pues nos interesa primero obtener ese índice y luego la tarea. Con esto obtenemos los dos valores de la tupla que genera el objeto iterador hecho aquí. Ahora imprimamos los dos iteradores para ver lo que se imprime cada vuelta o cada ciclo. Pues ahí tenemos las posiciones de índice desde el 0 y luego tenemos las tareas. Ya tenemos ahí una especie de lista. Ahora preséntalo mejor. Piensa que las personas empezamos a contar, los usuarios finales, a partir del 1, no del 0. Si puedes, modifica estos valores. Y yo lo que pondría es algo, lo puedes hacer diferente, ¿eh? Pero yo lo que pondría es aquí 1, punto, un espacio y la tarea. Algo así, sencillo. O un guión, lo que se te ocurra. Pues esto mismo tienes que aplicarlo a la función ver tareas, en esta parte de aquí. Si no lo quieres hacer así, hazlo de otra forma. Bien, pues la solución es simple. Cuesta cuando no sabes por dónde empezar, pero ahora veréis que es muy sencillo. Ponemos for índice y tarea, los dos iteradores. Necesitamos esos dos valores para generar ese listado. Y le decimos in este objeto iterador. Y le pasaremos en este caso no tareas directamente, sino el nombre del parámetro. Luego se pasará por aquí la lista. Pues lista. Y aquí lo que vamos a hacer es poner un print que vaya presentando este listado. Y aquí me sobra un espacio. Índice. La primera vuelta del bucle va a sacar un 0, por lo tanto tenemos que sumarle 1. Con fstrings podemos realizar operaciones aritméticas directamente en el string. Esto se opera y se pasa el valor al final. Quedará un 1 en este caso. La segunda vuelta quedará un 2, porque será índice 1 más 1, 2. Y así con tantos elementos como tenga la lista. Aquí le ponemos un punto, un guión, lo que quieras. Y finalmente imprimimos la tarea. Mira qué fácil es hacer algo con estos dos iteradores, en lugar de tener que hacer un bucle anidado. A mí personalmente me parece más fácil. Esta parte de aquí ya la puedes eliminar, simplemente deja la lista vacía. El resultado de mi función es este. Ahí lo tienes completo. Analízalo con calma y seguro que lo entiendes todo. Vamos a probarlo, que es lo que nos queda por hacer hoy. Venimos a la interfaz, a test.py y ejecutamos desde aquí. Vamos a añadir 3 tareas, aunque puedes añadir más o menos, lo que tú veas. Pero primero vamos a probar qué pasa si no tenemos tareas, si está funcionando. No hay tareas pendientes, fin del listado. Perfecto.
Ahora vamos a añadir 3 tareas. Ponemos opción 1 e introducimos la descripción de la tarea. Le ponemos cualquier cosa. 1 de nuevo para añadir otra tarea. Y otra vez 1. Perfecto. Ahora vamos a ver tareas. Opción 2. Tarea A, B y C, y numeradas del 1 hasta el 3. Y finalmente, fin del listado de tareas. Ahora, si añadimos otra tarea más, va a funcionar. Opción 1. Y comprobamos. Opción 2. Atención, oyentes del Yermo. Aquí el guardián de la verdad, transmitiendo desde el refugio subterráneo de la sabiduría. Hoy os traigo noticias de la superficie, donde los valientes programadores están finalizando el desafío de Python. Cada vez queda menos. Si estás escuchando esto y aún estás trabajando en tu código, recuerda, cada línea que escribes, cada error que depuras y cada solución que encuentras te acerca más a ser un maestro en el arte de Python. No te rindas. Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el proyecto. Hoy acabamos la penúltima funcionalidad y en el siguiente capítulo ya terminamos con la última, eliminar tarea, y probaremos toda la aplicación, a ver si todo nos funciona correctamente. Para la tarea de hoy quiero que completes la funcionalidad tarea completada. Esta funcionalidad servirá para marcar ciertas tareas que ya estén en la lista como completadas. Para poder marcar una tarea como completada, primero el usuario tiene que saber qué tareas hay en la lista. Pues lo primero será llamar a la función verTareas, esta que creamos en el capítulo anterior. Una vez le aparezca el listado, le ponemos una entrada de datos para que introduzca un número de opción. Que por ejemplo quiere marcar la segunda tarea como completada, pues aquí pondrá un 2. Y finalmente tendremos un condicional que evaluará todo esto, lo que ocurra. Yo lo quiero hacer con 2 condicionales, para poner 2 normas. La primera norma es la general, la que va a hacer que una tarea se complete, siempre que la opción exista. Por ejemplo, en la lista de tareas tenemos 3 tareas, y aquí en la entrada ponemos número de tarea 5. Entonces eso no existe. Pues aquí se debería avisar de que la opción elegida es inválida. No existe. En cambio, si existe, si ponemos, por ejemplo, opción 2, que estaría en la lista, pues se va a hacer lo de marcar tarea como completada. Antes de hacer nada, se va a comprobar con otro condicional dentro del primero si la tarea ya estaba completada. Porque si una tarea ya la tenemos marcada como completada, es tontería volver a marcarla como completada. Entonces, si la tarea ya está completa o completada, le decimos al usuario, esta tarea ya está completada. En cambio, si no lo está, marcamos esa tarea como completada. Y quedará escrito en la lista. Como siempre, puede parecer muy complicado con estas instrucciones, pero ya verás cómo resolviéndolo es muy fácil. Primero, empecemos llamando a la función verTareas. Como ya tenemos esta funcionalidad creada, es muy fácil. Llamamos a la funcionalidad verTareas, por supuesto pasándole de argumento la lista, como estamos haciendo aquí. Que le estamos pasando la lista para llamar a verTareas. Pues aquí nos debería salir el listado. Vamos a probarlo. Si tienes este pass, bórralo. Guardamos cambios y ejecutamos desde test.py. Ponemos la opción 3, marcar tarea como completada. Ejecutamos y me sale, vale, no hay tareas pendientes. Si añadimos una,
como por ejemplo esto, pues si llamo a la opción 3, me sale. Y si llamo a la opción 2, ahora mismo hacen lo mismo, ambas cosas. Llama también. Pues bien, eso es lo que queremos, que la opción 3 lo primero que haga sea una llamada a esta opción, de manera automática. Pues ya lo hemos conseguido con esto. Ahora, una vez el usuario tiene el listado, hay que dejarle poner un número de opción, la tarea que quiere marcar como completada. Lo siguiente será empezar con el condicional. Aquí tenemos que evaluar si la opción puesta por el usuario en ese input es correcta, está en la lista. Esto se puede hacer de muchas formas. Aquí vas a ver una. If completada, el número que ponga el usuario, es mayor que 0, porque nunca va a ser 0. Nuestra lista empieza a contar desde el 1. Y además, completada, es decir, la opción que pone el usuario, es menor o es igual a la longitud de la lista, con len, entonces haz lo que te diga yo por aquí. Antes de completar la lógica de este if, vamos a completar la del else externo, este de aquí. Pues en caso de que no entre aquí, no se cumpla esta regla, el usuario no ponga una opción correcta, entraríamos a este else. Y aquí, para evitar este error, deja de momento con pass. Y vamos a probar la lógica que tenemos hasta el momento. Añadimos una tarea cualquiera. Opción 3. Nos sale el listado. Y ahora dice introduzca el número de la tarea a marcar como completada. Vale, aquí le pondré 2 puntos para que quede más claro. Pues si le pongo un 1, de momento no tenemos la lógica. Va a ejecutar ese pass. Pero no hay ningún error. Ahora vuelvo opción 3 y voy a poner una opción incorrecta. Por ejemplo, 5, que no existe en la lista. Y me dice opción inválida. Perfecto. Ahora vamos a hacer ya la lógica que nos interesa para esta funcionalidad, que es la de este if. Que este if va a estar formado por un if interno, que haga otra condición extra. Pues aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cada tarea que esté completada aparecerá con el texto de la tarea, por ejemplo así. Y luego, a continuación, a la tarea se le pondrá esto. Puede ser por aquí o puede ser al principio. Con paréntesis, con corchetes, da igual cómo lo presentes. Pero si las tareas van a ir marcadas con esto, literalmente, esto es lo que quiero que pongas en la condición de este if. Es decir, si una tarea tiene esto literalmente en el string, independientemente del resto, que se tome por el gestor de tareas como una tarea ya completada. Como pista te diré que puedes utilizar las posiciones de lista y el operador in. Vamos a resolverlo, esta parte era un poquito más difícil, así que si no te ha salido no te preocupes. O puede ser que lo resuelvas de otra forma. A mí me parece perfecto. Aquí vamos a poner if completada, literalmente, lo que queremos evaluar con este if. In, ¿dónde lo queremos mirar? En lista. ¿Y qué posición exactamente vamos a mirar? Pues a la posición a la que apunta el usuario aquí. Si el usuario pone opción 1, realmente es la opción 0 de la lista, por cómo cuenta Python. Pues aquí tenemos que poner posición
completada, que sería 1 o el número que ponga el usuario, menos 1. Si aquí ha puesto un 1 el usuario, para opción 1, en la lista, esta de aquí, va a ser posición 0 realmente, la que está indicando el usuario. Pues simplemente a ese 1 le restamos 1. Y si pone aquí un 2, será en la lista la posición 1. 2 menos 1, 1. Pues si en la posición en la que marca el usuario tiene este string literal, quiere decir que la tarea ya está completada, porque existe esto en esa tarea. Pues avisaremos al usuario de ello. Y aquí voy a poner, que no se me olvide, los 2 puntos. Esto es para si la tarea ya está completada, pero si no se encuentra esto en la posición marcada del usuario, se tendrá que hacer otra cosa. ¿Esto cómo lo contemplamos? Pues con un else. Para marcar una tarea como completada, hay que indicar qué posición de la lista hay que cambiar y añadirle esto mismo. Esto lo haremos con la reasignación de listas, pero tenemos un problema. Si reasignamos este string a la posición a la que indica el usuario, por aquí, se nos va a quedar la tarea con completada, pero no aparecerá la tarea en sí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos tarea A y reasignamos en esa posición, se borrará tarea A y saldrá esto, completada. Pues entonces lo que hay que hacer es obtener el valor de la propia tarea en esa posición de lista y luego reasignar con las dos cosas, con la propia tarea más este string literal de aquí, completada. Lo primero es que apuntéis a la posición de lista a la que hay que reasignar. En el if anterior tenéis una pista. Pues esto lo hacemos con lista completada menos 1. Y así indicamos la posición a la que está apuntando el usuario en ese input. Tal y como hemos hecho aquí. ¿Cómo asignamos valores a las listas? Pues como con las variables. Operador de asignación. Y aquí vamos a poner literalmente completada. Y le sumamos, le concatenamos, el propio valor que tiene la lista. Que ya tiene. ¿En qué posición? Piensa. En la propia posición que estamos intentando reasignar, que era el problema que teníamos. Así tenemos ambas cosas. Y no perdemos la tarea en sí, que va a quedar aquí. Y después de hacer estos cambios hay que avisar al usuario de que se ha hecho efectivo. Si no me he dejado nada, creo que ya lo tenemos. Vamos a test.py, ejecutamos nuestro gestor de tareas y vamos a añadir 3 tareas. Opción 1, opción 1 de nuevo y opción 1. Ahora, le damos a marcar tarea como completada, opción 3, nos sale el listado, introduzca el número de la tarea a marcar como completada. Me voy a equivocar de primeras, voy a poner opción 7 y me dice opción inválida. Bien, lo volvemos a intentar de nuevo. No se ha marcado nada, perfecto. Y quiero marcar la tarea 2 como completada. Se marcó la tarea como completada. A ver si es cierto. Podemos utilizar la opción 3, que llama ver tareas, o ver tareas directamente, que está para eso. Pues si no queremos modificar ninguna tarea más, le daremos a la opción 2. Y ahí me aparece tarea como completada. La 2.
Ahora que queremos marcar la tarea A como completada, pues vamos aquí, opción 1, que es la tarea A, y a ver si se ha marcado. Ver tareas. Perfecto. Podemos completar tantas tareas como necesitemos. Hagamos una última prueba. Nos queda probar este if de aquí. Si la tarea ya está completada, nos avisará de ello. Pues estas dos están completadas. Llevan este string literal. Por lo tanto, ponemos opción 3, marcar tarea como completada, y vamos a marcar la opción 1, que ya está completada. Aquí me dice la tarea ya estaba marcada como completada. Ha funcionado y probemos a ver si la lista se ha visto afectada. Por supuesto no. Ahí lo podemos comprobar, ya que ha entrado dentro de este if y esto de aquí no se ha hecho. Muy buenas, aquí el guardián de la verdad. Ha llegado el momento de decir adiós. Acabamos el reto de programación para mirar al futuro y decirle a la cara, no te tengo miedo. Hoy terminamos con la última función, y después de esto podremos empezar nuevos proyectos. En esta ocasión tienes que hacer una función para eliminar tareas que ya estén en la lista. Empezaremos evaluando si la lista contiene algo o no. Entonces por aquí tendríamos este comentario y este. Si la lista contiene algo, hace todo esto. En cambio, si no contiene nada, avisará de ello. En este paso llamaremos a la función verTareas para que el usuario pueda ver qué tareas y qué número de tareas hay. Después el usuario necesita una entrada para poder poner el número de tarea a eliminar. En base a ese número, si la opción es inválida, no está en el rango de la lista, se le avisará de ello. Pero si la opción es válida, se eliminará la tarea. Puedes pausar el vídeo e intenta hacer todo lo que puedas. Y si no te sale, ves mirando mi solución. Primero vamos a poner un condicional que evalúe esto. Entonces tenemos if y else por aquí. En el if vamos a poner si la lista contiene algo. En Python tan fácil como expresar esto. If lista igual a true, que sería lo mismo que esto. Pues si contiene algo, vamos a hacer todo esto. En caso contrario, se avisará de ello. Pues borramos ya este pass. Aquí, llamamos a la función verTareas. Pues esto lo teníamos resuelto por aquí. Así mismo. Llamamos pasándole la lista que pasamos por aquí. Con esto ya se le muestra al usuario la lista completa y puede introducir una opción. Pues esto lo hacemos con una simple entrada de datos. Que la lista solo tiene 3 tareas y se pone un 7. Pues aquí vamos a controlar eso. Con una condición extra más. If tarea menor o igual a 0. Nuestro gestor de tareas solo admite del 1 para arriba en las tareas. Así que 0 o inferior no estaría contemplado. Y ponemos or tarea mayor a la longitud de la lista. Pues avisará de opción inválida. Y luego, si la opción es válida, se eliminará la tarea. Pues vamos a hacer con un else esto.
porque si no es esto, será esto. Aquí recuerda que se tiene que restar 1 a la posición, porque la numeración que aparece aquí al llamar a ver tareas empieza a contar desde el 1 y las listas de Python empiezan a contar desde el 0. Por lo tanto, con lo que llevamos hecho hasta ahora, lo hemos hecho de esa manera, contado a partir desde el 1, para que sea más amigable, por así decirlo, con los usuarios. Como se dice comúnmente en inglés, user-friendly. Y aparte de eliminar la tarea, vamos a avisar al usuario de ello. Siempre es muy importante. Cuanto más informado esté el usuario, más fácil y amenas se le harán vuestras aplicaciones. Serán más intuitivas. Pues con esto, y prácticamente sin darnos cuenta, ya tenemos esta función terminada. Ahora que ya tienes el gestor de tareas terminado, vamos a probar si todas las opciones funcionan en armonía, o al utilizar algunas nos da fallos. Por si no has caído en cuenta de esto, en lugar de estar añadiendo tareas como he hecho yo hasta ahora desde la consola, utilizando esta opción, para ir haciendo pruebas puedes dejar aquí unas cuantas tareas añadidas. Así, cuando inicies el programa, te aparecerán. Vamos a hacerlo esta vez. Guardamos cambios, vamos a test.py y ejecutamos. Podríamos añadir tareas perfectamente, vamos a añadir una más, que no esté en esa lista de inicio. Opción 1 y pondré tarea D. ¿Ves? Se ha almacenado directamente ya en la posición 4. Ahora ponemos opción 2, ver tareas, y vemos que está todo el listado. Funciona bien. Vamos a marcar una tarea como completada. En concreto la tarea C. Pues ponemos opción 3, marcar tarea como completada, y vamos a marcar de nuevo opción 3, tarea C. Se marcó la tarea como completada. Pues vamos a verlas. Opción 2. Perfecto, está completada. Y ahora vamos a probar nuestra última función, eliminar tarea. Opción 4. Nos muestra ahí el listado, incluso sale la que está completada, pues quiero eliminar la que está completada primero. Pues le vamos a dar al 3 y dice que se eliminó la tarea. Vamos de nuevo, opción 4, quiero eliminar otra. Ahora ya nos sale esa tarea C, la D se ha colocado en la posición 3, donde ocupaba su posición la tarea C. Y vamos a eliminar la tarea 1 esta vez. Vemos tareas, a ver qué ha pasado. Y están eliminadas. Como última prueba, vamos a eliminar tarea de nuevo, opción 4. Y voy a poner una opción incorrecta, 8. Opción inválida. Ahí no me deja. En el caso de que pongamos aquí en nuestro gestor una letra en lugar de un número, opción inválida, no me deja hacer nada, pero el programa no se cierra, no falla. Muy pronto haremos cosas con manejo de excepciones y validación de datos, para impedir ni siquiera que el usuario pueda poner una letra como la letra A en cualquier programa como este, directamente que no le deje intentarlo. Pues nos quedaría opción 5 para salir y habremos terminado. Espero que hayas podido aprender mucho con este proyecto y que tengas ganas de hacer más. Si es así, házmelo saber en los comentarios. Tienes en mi sitio web todas las soluciones, explicadas línea por línea por si no quieres volver a ver los vídeos, con todo el código, y podéis dejar por supuesto en la caja de comentarios vuestro GitHub con vuestro proyecto subido. Y así vais llenando vuestro GitHub con proyectos. Muy buenas. Aquí el guardián de la hermandad. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!